muy buenas tardes a toda la audiencia del Cordero de Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad?, que se está conectando, que se va a conectar. Les queremos dar las muy sinceras gracias, ¿verdad?, por estar todo el tiempo ahí escuchándonos y pues llevando, ¿verdad?, todo esto a cabo nosotros y ustedes, pues, ¿cómo se dice? Compartiendo, por favor, compartan, esta es palabra del Señor y estamos trayendo un tema muy importante, ¿verdad? Todo el tiempo los temas que hacemos, ¿verdad?, son temas muy buenos, ¿verdad? Porque nos llega y pues son cosas que necesitamos todos que saber, ¿verdad? Y este tema de hoy se titula como, ¿cómo habíamos dicho? ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Amén. Que habla el libro del Apocalipsis. Amén. Entonces, pues ese es el tema, hermanos, y pues les damos las gracias a cada uno de los que se está conectando, los que se van a conectar. Gracias a mi esposo que está aquí con nosotros. Y Dios lo bendiga. Le damos saludos a nuestra hermana, ¿verdad?, Yoli, que no pudo estar aquí con nosotros en esta tarde. Se le atravesaron unas cositas ahí, ¿verdad? Y pues cosas, ¿verdad?, de un diario vivir. Pero aquí estamos nosotros, hermanos, llevando la palabra, llevándoles a lo que viene siendo el pan diario de cada día. Y pues, bienvenido mi esposo. Mis amados hermanos, Dios le bendiga. Un estamos. gusto saludarle a usted que está ya detrás de su celular, que está detrás de su laptop, su computador, que nos está escuchando a través de las redes sociales. Dios le bendiga grandemente. Es un gusto estar con ustedes en esta hora. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Monahans. Estamos dedicando un tiempo para llevar la bendita palabra de Dios con la verdad del Cordero de Dios. Simplemente es lo único que nos interesa. Que el pueblo de Dios aprenda la verdad, conozca la verdad para que salga de tanta teología humana que lo único que ha hecho es desviar al ser humano de la verdad del Todopoderoso. Damos gracias de verdad por que ustedes están ahí. Damos gracias a la Iglesia del Cordero de Dios de la ciudad de Monahans, que sabemos que nos están escuchando, nos están viendo. La ciudad de Kermit, Odessa, Forest Acton y demás ciudades circunvecinas como Pecos también, ¿no? Carlsbad y como México. Nos escuchan también en México, mucha gente en Latinoamérica, en Chile. Amén. Nos mandan muchos saludos de Chile. Y Argentina también. Un saludo al pastor Dieguito allá en Argentina, su esposa, que tiene una labor espectacular. Comedores para los niños, para Perú. Los ancianos. Amén. En Perú. Un saludo a la hermana Sandra allí, en Perú. Amén. A la iglesia de Chiclayo también. Chiclayo, Perú, nuestro hermano Ismael. También un saludo a todos, de verdad, a todo el pueblo de Dios que nos está escuchando y gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Y vamos a entrar hoy a un tema que es fundamental que la iglesia del Cordero de Dios lo sepa. ¿Y por qué es fundamental? Porque hay personas que no tienen el conocimiento ni estudian la palabra de Dios y se la pasan hablando de cosas que no saben. No saben por simplemente de hecho de no estudiar. Y el Señor en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6 dice, y siempre pues, tenemos que recordarlo, y es que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Simple, Él es la máxima autoridad y es lo que Él diga. Y si Él dijo que si uno no quiere conocimiento, pues se va a perder. Y va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Amén. Si ustedes leen en el libro de Jeremías capítulo 8, verso 8, van a encontrar algo muy tremendo, y es que una queja del Todopoderoso, una queja grande. Y él dice allí que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Entonces hay que saber quiénes son los escribas, y para que usted tenga en cuenta, los escribas eran las personas encargadas. ¿Vas a traducir? Sí, se me estaba pasando. The scribes he's explaining who the scribes were. Entonces, los escribas eran las personas encargadas de transcribir lo que oían. The scribes were the people that were in charge of rewriting what they heard. De los reyes o las personas importantes como los sacerdotes. The kings or the important
persons like the priests. Por eso usted y yo tenemos conocimiento de los temas de Dios. That's why you and I have knowledge of the things of the Lord. Por eso usted encuentra en la palabra de Dios la palabra escribas. That's why you find the word scribes. No eran sacerdotes, They were not priests. no eran profetas, They were not prophets. no eran reyes, They were not kings. pero eran usados por ellos para dejar plasmada la historia. But they were used by them so that they could have the story printed. O sea, eran los escritores. In other words, they were the writers. Es lo mismo que pasa en una corte de justicia. It's the same thing that happens in a justice court Encontramos al juez, or a court of justice. We find the judge, encontramos al abogado, we find the lawyer, encontramos al fiscal, we find the fiscal que viene siendo? fiscal, la persona que acusa. Oh, the person that is the accuser. Y encontramos una persona dentro del tribunal que está escribiendo todo. And we find that person that is always writing everything. Es como el secretario en una compañía, una empresa, Like the secretary in a certain company. que cuando hay una reunión de socios o de junta, escribe todo para dejar una minuta. And when there is a meeting, they're always writing so that they should leave a minute. Es una evidencia de lo que se está hablando. It's an evidence of what had been spoken. Lo mismo pasó con las Sagradas The Escrituras. same thing happened with the scriptures. Pero encontramos algo muy grave y es que el Señor mismo denunció por medio del profeta Jeremías We find something very important, but that the Lord, el Señor Dios, the Lord God left something very important through Jeremiah. y denunció que los escribas, quienes estaban escribiendo la historia del pueblo de Dios, And he found out that the scribes that were writing the story of the people of the Lord, cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. they changed his truth with their lying pen. Por eso es necesario estudiar, That's why it's so important to study investigar. and investigate. Y si usted no tiene conocimiento, And if you do not have knowledge, y el conocimiento para este tiempo viene por la lectura de la palabra de Dios, and the knowledge comes through the reading or through the Word of God. fácilmente, si usted no conoce el tema, se deja engañar. And easily, if you do not know the subject, you are led to be lied to. Y tenemos que hablar hoy de una religión que predica un error tremendo. And we must speak of a religion that speaks or preaches something that is very wrong or it's a lie. Algunos la denominan como una secta del cristianismo. Some may denominate it as a sect from Christianity. Y se denomina secta porque se apartó de la verdad para seguir lo que su líder, And it's called a sect because it departed from the truth so that they could su líder expuso cuando creó o fundó esta secta. walk away from the truth and start believing what that founder, Y estamos hablando de los famosos testigos de Jehová. the founder is teaching, and we are talking about the famous Jehovah's Witnesses. Muchos son personas muy buenas. Many are very good people. Son personas que se apartan muchas veces de la mundanalidad. It's people that depart themselves from life Pero en sus enseñanzas han of the dicho world. But their teachings have said que los que van a ser salvos o los que van a ir para el cielo, como dicen ellos, but that the ones that are going to be saved, like they say, son solamente 144,000 que van a ser sellados. that it's going to be only 144,000 that are going to be sealed. Entonces vamos a entrar a mirar esta teología con la lupa o el espejo que es la bendita palabra de Dios. So we're going to enter into studying to see with glass and see what the word says. Alguien me decía en Colombia, no quiero ser testigo de Jehová, Someone told me in Colombia, I do not want to be a Jehovah's Witness, porque si solamente van a ser salvos 144,000, because if there's only going to be 144,000 saved, then
lo seguro es que el cupo ya se llenó y ya el resto nos condenamos. The true thing is that the capacity is already filled. Y tenemos un Dios tan grande y tan amoroso And we have a God that is so lovable and loving, que no le puso ni límite, o al menos el ser humano no sabe el número de las personas que van a ser salvas. that the Lord did not set a number, or at least not for us to know the number that are going to be saved. Entonces vamos a entrar en materia y le invito a sacar su Biblia So we're going to enter into this studying, and I invite you to bring your Bibles out. y quiero invitarlos al libro de Apocalipsis o libro de las Revelaciones, capítulo 7. And I want to invite you to come to go to the book of Revelations 7. Y vamos a hacer un panorama bíblico sobre los 144,000, quiénes son, And we're going to do a biblical panoramic as to who the 144,000 are, de dónde salen, and where are they coming from, quién los va a sellar who is going to seal them, y si realmente son los únicos que van a ser salvos o no. and if in reality those are the only ones that are going to be saved or not. Por eso los invito a la palabra de Dios, That's why I invite you to the Word of God, porque ella es quien tiene las respuestas a cualquier pregunta. because the Word is the one that has all of the answers to any question that you may have. Entonces les invito, pero antes de comenzar la lectura, So I invite you, but before we start the lecture, le voy a pedir a mi esposa que dirija una corta oración para que el Espíritu Santo de Dios haga presencia y nos dirija a toda la verdad. I'm going to ask my wife to pray before we enter so that the Holy Spirit could guide us in all truth, Conforme el Señor Jesús lo ordenó. according to how the Lord Jesus ordered it. Recuerde que no es ningún hombre que nos guía. Remember that it's no man that guides us. Recuerde que el Cristo dijo muy claro en San Juan 14:26, Remember that Christ said it in John 14:26, que el Espíritu Santo that the Holy Spirit nos guiaría a toda la verdad would guide us in all truth, y nos enseñaría todas las cosas. and He would teach us all things. Entonces pidámosle a Él So let's ask Him para que nos guíe a la verdad a través de la palabra de Dios. so that He can guide us in all truth throughout His Word. Heavenly Father, we come into your presence. Venemos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por este día que nos has dado, Señor, dándote la honra, Padre, pidiéndote, Señor, en esta tarde que abras los corazones, la mente de aquellas personas que tienen hambre de tu palabra, que quieren saber más, Padre. Venemos, Señor, pidiéndote que tú nos uses, porque es el más grande deseo que tenemos, Padre. Que tu santa palabra sea voceada, que sea expuesta para todo aquel que tú ya tienes, Señor, preparado. Que tú dijiste que ninguno de ellos se iba a perder, Padre. Estamos aquí, Señor, llevando esa palabra para todo aquel que la busque, que la anhele, Padre. Abre el entendimiento, abre el corazón, Señor, de cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tú nos guíes a toda justicia, a toda verdad, y que tu palabra, Señor, sea la que se exponga en esta noche, Padre. Gracias. Que no sea, Señor, nada que venga de parte de nosotros, Gracias. sino que venga de parte tuya, Padre. Que podamos enseñarle al pueblo, Padre, que tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y como dice, y más cortante que una espada de 2 filos, que penetre el alma y los tuétanos. Y que así, Señor, esta generación, Señor, pueda ver tu palabra, Señor, y pueda hacer sus cambios, Padre, antes de tu venida, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, por cada uno, Señor, de los que está conectados, que se va a conectar, los que ahí vienen, Señor, en el nombre de Jesús, los que van a escuchar después, Señor, de esta transmisión. En el nombre de Jesús, usa los labios, Señor, de tus siervos, Padre, que estamos aquí, Señor. Listos, Señor, para que tú nos uses, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, vamos a la palabra de Dios y si usted quiere sacar su cuaderno, sáquelo porque es interesante aprender, es interesante escudriñar las escrituras para adquirir conocimiento y así no dejarnos engañar. So we're going to enter into the word, and I kind of slipped everything he said.
Bueno. Lo que dijiste, digo, se me acaba de olvidar. But anyways. Libro de Apocalipsis capítulo 7. We're going to the book of Revelations 7. Dice los 144,000 sellados. And it's- Atentos a lo que vamos a hablar. It speaks about the 144,000 sealed. Porque aquí dentro del listado de los 144,000 aparece un dato muy importante e interesante que muchos pasan por alto. Because there's a very important scripture here that a lot of them just don't see this. Dice la escritura así, verso 1. The scripture says, verse 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. After these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. holding the 4 winds of the earth, that the winds should not blow on the earth, nor not the sea, nor on the trees. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, o escuche eso, el sello del Dios vivo. I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. Escuche lo que dice la palabra, tenía en su mano el sello del Dios vivo. It had in his hands the seal of the living God. ¿Cuál es ese sello? Which is that seal? Tenemos que irnos al libro de Efesios. We must go to the book of Ephesians, Vamos al libro de Efesios capítulo 1, Ephesians 1, verso 13. 1:13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. The Apostle Paul says this next. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, In him we as well, habiendo oído escuche esto, habiendo oído las palabras de verdad, hearing the words of truth, escuche esto, las palabras de verdad, no cualquier evangelio, hearing the words of truth, not any gospel, sino las palabras de verdad. but the words of truth. Es el evangelio de vuestra salvación. It's the gospel of our salvation, Y habiendo creído en él, en el Señor Jesús, in whom also after that ye believed. dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. You were sealed with the Holy Spirit of the promise, Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, al que es las arras de nuestra herencia, in which are the earnest of our inheritance, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. until the redemption of the purchased possessions, and to the praise of the glory. Entonces vamos a lo siguiente. En Apocalipsis 7:2 dice que, en Apocalipsis 7:2 dice que había un ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. In Revelations it says that the angel came out or ascended from the east, having the seal of the living God. Entonces fíjese que el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. So the seal of the living God is the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo viene solamente y exclusivamente para los que guardan el testimonio de Cristo. And the Holy Spirit comes to those that hold the testimony of Jesus Christ. Si usted mira Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de If Pentecostés, you see Acts 2, when he came in the en la fiesta de Pentecostés, in Pentecost, usted notará que vino para los hijos del pueblo de Israel que habitaban en otras naciones. you will see that he came for the people of Israel that were in other nations. Pero se depositó en los que oyeron la palabra de verdad que Pedro expuso en su primera But it predicación. was deposited in the people that had the truth in that first time when they were with him.
Fíjese que Pedro en Pentecostés predicó cómo Cristo era el testimonio de la palabra del Padre Celestial cumplida en el pasado. Repito, Pedro predicó Peter preached que Cristo that Christ era el cumplimiento was the compliance de toda la palabra del Padre Celestial, of all of the word of the celestial Father, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, of the God of Abraham, Isaac, and Jacob, y aún de lo que Moisés habló. and even of what Moses spoke about. Esta es la palabra de verdad, That is the true word. que Cristo es el cumplimiento That Christ is the compliance, de lo que se denomina la ley del Padre Celestial. where it's denominated as the law of the celestial Father. Y en ese momento 3,000 personas creyeron a la palabra de verdad, And in that moment, 3,000 people believed the word of porque truth. Pedro les demostró con sus palabras Because Peter demonstrated with his words el cumplimiento profético the prophetic compliance en la vida del Mesías. in the life of the Messiah. Y en ese momento dice la Escritura And in that moment, the scriptures say que el Espíritu Santo that the Holy Spirit selló a todos los que estaban ahí. sealed all and everyone that was there. Entonces fíjese que el sello es el Espíritu Santo. So if you can see, the seal is the Holy Spirit. Y el sello es para los que guardan el testimonio de Cristo y la palabra del Padre Celestial. And that seal is for those that keep the testimony of Christ and the word of the celestial Father. Seguimos en el verso 2 de Apocalipsis 7. Going back to Revelation 7. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles. 3. 7:2. Y clamó a gran voz. Estás en 3, amor. 2, por favor. Y clamó a gran voz. Es que no dice eso. Espérame. 7:2. Voy en la mitad. Espérame. 7:2. Okay. And he cried with a loud voice. A quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. He came a loud voice to the 4 angels to whom it was given to hurt the earth and the sea. Eso lo entiende usted cuando lea sobre las trompetas y cuando usted lea sobre los ayes. You will find that when you start reading about the trumpets and the woes. Dice el verso 3, Verse 3 says, diciendo, saying, no hagáis daño a la tierra, do not hurt the earth, ni al mar, ni a los árboles, the sea, or the trees, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. till we have sealed the servants of our God Entonces fíjese, sellados in en their la frente. foreheads. In their foreheads. Pablo dice en Efesios 1:13 que Paul el says in Espíritu Ephesians Santo es el... 1:13. Déjame terminar para que no se mezcle la traducción. Pablo dijo en Efesios 1:13 Paul said in Ephesians 1:13 que el sello de Dios es el Espíritu Santo. that the seal of the Lord is the Holy Spirit. Y cuando usted mira Hechos 2, dice que los 120 discípulos, And when you see Acts 2, it says that the 120 disciples, y para que usted aquí le entienda, hay 12 principales, pero en total eran 120. and so that you can understand, there's 12 principal apostles, So- but so- in total, it's 120. Sobre ellos se depositó el Espíritu Santo en forma, dice que en forma de lenguas. And De over fuego. them, it was deposited in a form of tongues. Que son idiomas. Those are languages. Pero Pablo dice en Efesios 1:13 que son las arras de nuestra salvación. But Paul says in Ephesians 1:13 that those are our gifts of our Exacto. salvation. Entonces eso indica que todos los que escucharon el mensaje en Hechos 2, el día de Pentecostés, So that indicates that everyone that heard the message the day of Pentecost, fueron sellados porque los 3,000 De- creyeron y fueron bautizados, dice, por eso Pedro lo dice, they were y sealed, creyeron al mensaje y fueron sellados con el Espíritu Santo. they were sealed and they were
Dame más. Los más 3,000 the en 3,000 Hechos capítulo 2 in Acts 2, creyeron al Evangelio. they believed De la the verdad. gospel of the truth. Y aparte de los 120, And apart from the 120, indica que todos los 3,000 que creyeron it indicates that all the 3,000 that believed, fueron salvos they were saved. y sellados también con el And they Espíritu were Santo. also sealed with the Holy Spirit. 120 en idiomas que son lenguas, 120 that were in languages, porque la Biblia dice que los que estaban ahí, que eran judíos o hebreos que venían de otras naciones, because the Bible says that the ones that were there that came from other nations that were Jews, oyeron la palabra de Dios en sus idiomas, they heard the word of the Lord in their languages, se arrepintieron and they repented, y se convirtieron a Cristo. and they converted to Christ, Escuche, a Cristo, no al cristianismo. to Christ, not Christianity. Después aclaramos ese tema porque son dos palabras que parecen similares, We will clarify that term because it's two words that seem to be similar, pero traen una connotación distinta. but they have a different meaning. Entonces, ese es el sello de Dios. So that is the seal of the Lord. Y paso siguiente, el bautismo And en el agua. the next step would be the baptism in Por water. eso Pedro dijo muy claro, y lo voy a leer, libro de Hechos, In the book capítulo of 2, Acts 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, 38. And he said, and Peter said unto them, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros repent and be baptized, each one of us, en el nombre de Jesucristo, está escrito acá, in the name of Jesus Christ, para perdón de los pecados, for the remission of your sins, y recibiréis el don del Espíritu Santo. and you will receive the gift of the Holy Spirit. Y la Biblia dice que 3,000 se arrepintieron ese día, And the Bible says that 3,000 repented that day, sin contar las mujeres y los niños. without counting the women or the children. Y seguro siguieron el proceso. And for sure they kept the process. ¿Y por qué decimos que fueron todos sellados? And why do we say that they were all? Porque en San Juan capítulo 16, Because in John 16, la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu de Dios viene, cuando viene el sello de Dios, the word says that when the Holy Spirit comes, when the seal of the Lord Él comes, convence de pecado, justicia y juicio. He convinces of sin, justice, Pecado, justicia y juicio. and righteousness. Entonces la persona se arrepiente And that person repents, y empieza a creer en Cristo and that person starts to y believe sigue in el Christ. proceso que sigue. And then the next process comes. Entonces queda claro cuál es el sello de Dios. So it's clear which is the seal of the Lord. Vamos al verso 3 de Apocalipsis 7. We're going to verse 3 of Revelation 7, Diciendo, no hagáis daño a la tierra, saying, hurt not the earth, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. nor the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their forehead. Atentos a esto porque comenzamos a ver cuáles son los 144,000 sellados. Y si usted o no está ahí, no se asuste porque vamos a aclarar este tema de una vez por todas con la palabra de Dios. So be attentive to this. If you are not there, we are going to clarify it with the Word of God. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Escuche, de todas las tribus, And I heard the number of them which were sealed, de los hijos de Israel. and they were sealed. Pero escuche lo que dice el verso 3, Verse 3. que esos 144,000 son siervos de Dios, The 144,000, those are servants of God. exclusivamente siervos de Dios. Those are exclusively the servants of our God. Y los siervos se diferencian And the servers, de dentro de los hijos de Dios. they differ, or you can tell, of the children of God.
Así como en las 12 tribus de Israel, just like in the 12 tribes of Israel, la tribu de Leví se diferenció de las demás tribus. the tribe of Levi was different from the others. ¿Todos somos hijos? Sí. We are all children, yes. Pero aquí dice muy claro a los siervos, But it says it very clear to the los que servants, le sirven a Él. to the ones that serve him. Y viene algo muy claro en el versículo 4, dice 144,000 sellados de las tribus, pero escuche esto, de los hijos de Israel. No me muevas la mesa. Okay, vamos a necesitar que me añades porque no puedo, tengo que No escribir. escribas. De los hijos de Israel. Of the children of Israel. Y comienza el verso 5 con lo siguiente. Atentos a esto, por favor. Porque aquí... Atentos a esto, por favor. Attention Porque to this, aquí because right here, no aparece la tribu de Efraín. the tribe of Ephraim does not appear here. O sea, en los 144,000... With the ones that are the 144,000, Vamos a mirarlo, no aparece la tribu de Efraín. the tribe of Ephraim is not in there. Comenzamos en el verso 5, atentos y vaya a escribir. We're going to start on verse 5. ¿Por qué vamos a escribir esto? Por lo siguiente, Why are we going to write this? porque en este panorama bíblico Because in this biblical panoramic, vamos a mirar qué pasó con la tribu de Efraín we're going to see what happened with the tribe of Ephraim y por qué no cuenta en los 144,000. and why he is not counted within the 144,000. Y en vez de Efraín aparece el nombre de José. And instead of Ephraim, the name of Joseph appears. Le voy a aclarar el tema porque ustedes de pronto estaban un poco confundidos. I'm going to clarify this subject. You may be a Jacob little bit tuvo 12 confused. hijos, Jacob had 12 children. pero cuando Jacob iba a morir, But when Jacob was going to die, a los dos primeros hijos de José, Joseph's first two kids, or que eran children, Manasés y Efraín, that were Manasseh and Ephraim, él los tomó como hijos suyos. he took them as his own. Y en la repartición de la tierra, And in the time of cuando giving, repartieron la when tierra, they gave the earth, a José no le dieron territorio, Joseph did not get any territory. pero heredó Manasés y Efraín. But Manasseh and Ephraim did inherit. Y cuando se ubicaron en torno o alrededor del tabernáculo, And when they were around the tabernacle, a José no le dieron ubicación, pero sí a Manasés y a Efraín. Joseph did not get any territory, but they did to Manasseh and Ephraim. Y cuando estamos estudiando Apocalipsis 7, de los 144,000 sellados, And when we're studying in Revelation 7 in regards to the 144,000, no aparece Efraín, pero sí aparece José, Ephraim does not appear, but Joseph does appear. en los que van a participar del rapto de los hijos de Israel. In the ones that are going to participate in the rapture of the children of Israel. Pero aparece algo más sorprendente todavía. But something more astonished appears. En el libro de Ezequiel, capítulo 48, In the book of Ezekiel, chapter 48, cuando viene la Nueva Jerusalén y viene el Mesías para el milenio, when the New Jerusalem and the Messiah comes in the millennium, la tierra vuelve a ser repartida tal cual como se estableció en la antigüedad. the earth will be also, how do you say it? Given again, like it was in Israel. Y resulta que ya no aparece allá en Ezequiel José y vuelve a aparecer Efraín. And as a result, Joseph does not appear there no more, but Ephraim appears again. Pero resulta que después de mirar las 12 tribus de los 144,000, But as a result, after studying the 12 tribes of the 144,000, la escritura muestra que aparece una multitud vestida de ropas blancas adorando al Dios Todopoderoso en los cielos. the scriptures show that a great multitude dressed with white linens
worshiping the Lord God Almighty. Y aunque usted no lo crea, porque usted no estudia y no tiene este conocimiento, And even though you may not know because you may not study and have this knowledge, los famosos llamados gentiles the famous called Gentiles son los que pertenecen a la tribu de Efraín que fue dispersa. those are the ones that pertain to the tribe of Ephraim that were scattered En los años 589 antes de Cristo, cuando Babilonia destruyó Jerusalén. in the years, ¿qué era? 589. 1589, when the tribe was scattered. Y esas tribus, sobre todo la tribu de Efraín, huyó. And those tribes flee. Y en Ezequiel dice el Señor que la ubicó en todas las naciones de la tierra. And in Ezekiel, it says that he put them in throughout the world. Y dice que esta tribu profanó el nombre de su Dios. And it says that this tribe profaned the word of God. Y se olvidó de su Dios. And he forgot his God. Hizo pacto con el ángel de la muerte. And he made a pact with the angel of death. Y sus descendientes, que son los hijos del pueblo de Israel, que se ubicó en todas las naciones suramericanas y americanas. And his descendants En todas las Américas. that were scattered throughout America, Eran los antepasados de nuestras generaciones. they were our ancient family from our generations. Basta investigar. It's enough to investigate. Y nosotros somos los hijos del pueblo de Efraín, And we are the children of Ephraim que no conocimos a Dios, that did not know God. no sabíamos de su We nombre did not know of his name. y no participamos de nada de la palabra del Eterno. And we did not participate of anything of the word of the eternal God. Pero por tener la esencia del pueblo de Israel But because we have that essence of the people of Israel y el testimonio de Cristo, and the testimony of Christ, el testimonio del mensaje de la cruz del Calvario, the testimony of the message of the cross and Calvary, nos ha llevado a que Él nos redima de todo pecado. has taken us to for him to redeem us of all sin Con el sacrificio en la cruz del Calvario. with that sacrifice that was done in Calvary. Somos esa nación, We are that nation. hijos de la nación, Sorry, we are the children que no of le that conocieron, nation that did not know him, que no le adoraron, that did not worship him, porque nuestros antepasados because our ancestors, decidieron adorar otros dioses they decided to worship other gods. y nos dejaron por herencia las religiones en que cada uno de nosotros andábamos. And they left us as an inheritance all the other religions that we had or that we were De walking. lo contrario, no buscaríamos a Dios, On the contrary, we would not look for God porque le pertenecemos a Él. because we belong to him. Es que Él vino a buscarnos And that is that he came looking for us. y no vino a darnos una oportunidad, He did not come to give us an opportunity, sino vino a restaurar but he came to restore su pueblo, his people, esas vasijas de barro, those vessels of clay, como buen alfarero. like a good potter. Por eso nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. That's why we are redeemed through the blood of the Lamb. Y por eso Pablo decía, somos nación santa, That's why Paul said we are a holy nation, pueblo adquirido por Dios, people that were acquired from God, porque Él nos creó. because he created Por us. eso es el perfecto arquitecto. And that's why he is the perfect architecture. Y a través de la historia And through the story, nos compró con su preciosa sangre he bought us with his precious
blood, y nos redime de todo pecado and he redeems us of all sin y contaminación. and all contamination. Por eso él, en el Antiguo Testamento él le dice a su pueblo That's why in the Old Testament, he tells his people que lo va a provocar a celos con un pueblo que no le conoció, that he's going to provoke them with jealousy que no le sirvió, from the people that did not know him and that did not serve him. y escribiría su palabra ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones. And he would write in his heart, in their Somos tú y hearts, yo. no more in what do you call it, wooden rocks or whatever. Y si te parece difícil esto, And if you think that this is hard, averigua el origen de tus apellidos. find out the origin of your last names, Y vas a encontrar que tienen origen español and you're gonna find out that there's a Spaniard origin, y tienen origen hebreo. and there is also Hebrew origin. Escuchen lo que digo, no judío, hebreo. Listen to what I'm saying. Not Jew, but Hebrew. Y los indígenas que habían en todas estas tierras de las Américas And the indigents that were in all these lands, era pueblo que huyó de Israel these were people that flee from Israel. y somos Efraín. And we are Ephraim. La multitud recogida de todas las naciones. We are the multitude that was scattered of all nations being picked up. ¿Recuerdan Ezequiel 37? Do you remember Ezekiel 37? Cuando el Señor habla y le dice al profeta, háblale a este valle de huesos secos. When the prophet says, speak to those bones. Dice muy claro que es el pueblo de Israel, The word says that that is the people of Israel, disperso a las naciones. that we were scattered throughout the nations. Sigamos en Apocalipsis 5 para que lo noten. Let's go back to Revelations 5. Vaya mirando. Dice verso 5, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. It says, of the tribe were sealed 12,000. Recuerde que son siervos de nuestro Dios, dice ahí en el verso 3. Remember that these are the people that were, these are our gods. Y en el verso 4 dice que son de los hijos de Israel. And in verse 4, it says that these are the children of Israel. Dice, de la tribu de Judá, 12,000. From the tribe of Judea, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. The tribe of Reuben, 12,000 sealed. De la tribu de Gad, 12,000. The tribe of God, and there were also 12,000. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. There was 12,000 of the tribe of Azar. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. Of the tribe of Naphtali, there was also 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Of the tribe of Manasseh, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. The tribe of Simeon, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. The tribe of Levi, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. The tribe of Issachar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000 The sellados. tribe of Zebulun, 12,000. De la tribu de José, ¿sí ve que aparece José? 12,000 sellados. Of the tribe of Joseph, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. And the tribe of Benjamin, 12,000. Y no aparece en lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, no aparece el nombre de Efraín. And out of the ones that were are going to be saved, the name of Ephraim does not appear. Entonces viene una pregunta. So there's a question. ¿Será cierto lo que dicen los testigos de Jehová que solamente 144,000 van a ser salvos? Is it true that what they said that only 144,000 are going to be saved? Like the Pero la Jehovah's- Biblia dice que no, But the Bible says no. que van a haber muchos más. There's going to be way more. Porque aquí lo describe muy claro en el verso 9. Because it describes it very well here on Mire verse que 9. después de que sellan a los 12,000 siervos de las tribus de Israel, After the 12,000 are being sealed of the tribes of Israel, dice el apóstol Juan en el verso 9 lo siguiente. the Apostle John says the following in verse 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, After this, I saw a great multitude la cual nadie podía contar, in which
no man could number. Miren lo que dice. De todas las naciones, Of all nations, tribus tribes, y pueblos and people, y lenguas and tongues que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, that stood before the throne, vestidos and de before the Lamb. ropas blancas They were y clothed- con palmas en las manos. And they were clothed with white robes and with palms on their hands. ¿De dónde cree que salen esa multitud? Where do you think that multitude is coming from? Ahí está la respuesta en la misma palabra de Dios. That's your response in the same word. De of the toda Lord. tribu, Of all tribes, lengua, tongue, nación, and nation. o sea, del mundo entero, In other words, from the whole world, porque se sabe porque está escrito because it is here on the word, que los que lavan sus ropas con la sangre del Cordero that those that wash their clothes with the blood of the Lamb, van a ser salvos, they will be saved. van a participar de las bodas del Cordero, They're going to participate of the weddings of the del Lamb, arrebatamiento. of the rapture. Entonces los amigos testigos de Jehová So our friends, the Jehovah's Witnesses, se equivocan, are wrong. porque aparte de los 144,000 va a ir una multitud que nadie puede contar. Because apart from each one of these 12,000 tribes that were sealed, there's a multitude that no one can count. Y ahí es donde va a participar lo que denominan la iglesia del Cordero de Dios. And this is where the church of the Lamb of the Lord, Esa nación o esos hijos de Israel que nunca no le habían conocido this nation or those children of Israel that never knew y en him, los cuales Él escribió su palabra en sus corazones in which he wrote his name in our hearts, y nos selló and he sealed us con la promesa del Espíritu Santo, with the promise of the Holy Spirit, que es el sello de Dios. which is the seal of the Lord. Miren lo hermoso de esto. Look at the Verso beauty 10. of all this. Dice, Verse y 10. clamaban a gran voz, And they diciendo, cried out with a loud voice, saying, la salvación pertenece a nuestro Dios. Salvation to our God. Escuche esto para los que les gusta caminar en doctrinas erróneas. Listen to this for all of those people that like to walk. in Lea el these verso 10 porque aquí wrong ratifica doctrines. Read verse 10 because it rectifies or it explains la verdadera y única doctrina válida ante Dios. the true doctrine and the only one that is valid unto God, Que se encuentra escrita en el libro de Segunda de Juan. that is written in Second of John. Léalo por favor. Read it, please. Por eso dice, y clamaban a gran voz diciendo, And it says, they cried out with a loud voice, saying, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono Salvation to our God, which sits upon the throne, y al Cordero. and unto the Lamb. Lea bien, Amen. lea bien. And to the Lamb. No dice y al Cordero que está sentado en el trono. And it doesn't say, and to the Lamb that is sitting on the throne. Dice muy claro al que está sentado en el trono y al Cordero. It's saying, he that is sitting on the throne and to the Lamb. Por eso Juan, el apóstol, dice que la verdadera doctrina, léalo en segunda de Juan, That's why in John it says that the true doctrine, es quien tiene al Padre y al read Hijo. in John, it's he that has the Father and the Son. Y lo voy a invitar a primera de Juan capítulo 2, I'm going to invite you to First of John, verso 22 y 23, y se lo voy a leer mientras usted lo busca. John 22 and 23. Dice, ¿quién es el mentiroso? Who is the liar? Atento a esto para que usted lo analice en su Biblia en su casa Be attentive to this so that you can analyze it in your house y no se deje engañar más. and you won't be lied to no more. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Who is the liar but he that denies that Jesus is Christ? Y empieza en mayúscula porque es una frase aparte. Dice, And it's a phrase, a separate phrase. este es anticristo el que niega al Padre This is y the al Hijo. Antichrist, the one that denies the Father
and the Son. Y el verso 23 dice lo siguiente el apóstol. And verse 23 says the following. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Whoever denies the Son does not have the Father. Wow. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. And he that confesses the Son also has the Father. Quien niega al Padre es anticristo. Eso sí es Está escrito, no lo digo yo, lo dijo el apóstol Juan. Léalo, 1 de Juan 2, 22 y 23. Quien niega la existencia del Padre Celestial es anticristo. And it is on here. It says, whoever denies Y the Father or the Son, that is the Antichrist. Y quien niega la existencia del Cordero de Dios como Mesías es anticristo. And he that denies Quien niega la existencia del Cordero de Dios como of the Cristo Lamb, es anticristo. Porque Yes, existe el Padre y existe el Hijo. because the Father exists and the Son exists. Daniel capítulo 7, del Daniel verso 10 al 14, dice muy claro que existe el anciano de días, quien está sentado en el trono. Daniel 7 specifies and says it, that he that sits in the throne. Y muy claro dice en el Apocalipsis, And Revelation capítulo also says 7, verso 7, 10, dice que la salvación it says that salvation pertenece al que está sentado en el trono, que es el anciano de días o Padre it Celestial, pertains to he that is sitting in the throne, which y is the al Ancient of Cordero. Days, which is the celestial Father, and to the Lamb. Dice el verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, And all of the angels were standing around the throne. y de los ancianos And of the ancient, y de los 4 seres and of the vivientes. four beings. Después les voy a explicar quiénes son los 4 seres vivientes y los nombres, porque hay mucha gente que desconoce esto. I'm going to explain to you later on who the four beings. Dice, y se postraron sobre sus rostros delante del trono And they bowed down in front of the throne. y adoraron a Dios. Verso 11, voy para el 12. And they worshiped the Lord. Y adoraron a Dios, They worshiped the Lord, quien es el Padre Celestial que está sentado en el trono. which is the celestial Father who is sitting on the throne, Diciendo, saying, verso 12, amén. verse 12, saying, Amen. Escuche esto que es importante. Dice, la bendición y la gloria y la sabiduría It says blessing and glory and wisdom, y la acción de gracias y la honra y el poder and thanksgiving and honor and power, y la fortaleza and the strength sean a nuestro Dios be to our God, por los siglos. Amén. De los siglos. Amén. and to our God forever and ever. Amen. Miren lo que dice el verso 13. Para que si usted tiene algún amigo testigo de Jehová, le muestre toda la información bíblica y le ayude a corregir su camino. Look what 13 says. If you happen to have a friend that is a Jehovah's Witness, you can show him so that you can help him correct his life. Dice el verso 13. Verse 13 says, Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, and one of the elderly answered, saying, estos que están vestidos de ropas blancas, these that are with white linens, ¿quiénes son y dónde han venido? who are they and where have they come from? Dice Juan, yo le dije, Señor, tú lo sabes. And John said, Lord, you know it. Y él me dijo, And he said, estos son los que han salido de la gran tribulación. Oh, atentos a esto. these are the ones that have come out of the great tribulation. Listen to this. No es que la iglesia o el pueblo de Dios vaya a pasar por la gran tribulación, It's not that the church or the people of God are going to go through the great tribulation. sino que no pasan, se salvaron, salieron de la gran tribulación. It's not that they went through, but they got out. Y mire lo que dice, y han lavado sus ropas. And look what it says. It says,
And they have washed their robes. y les han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. And they have made them white in the blood of the Lamb. Atentos a esto, no dice el Cordero Dios, el Cordero de Dios dice todas las Sagradas Listen Escrituras. to this. It does not say the Lamb God. It says the Lamb of the Lord. Dice, por eso están delante del trono de Dios That's why, therefore, they are before the throne of God. y le sirven día y noche en su templo. Escuche esto, en su templo. And serve him day and night in his temple. ¿Cuál templo? Which temple? La nueva Jerusalén No? que va a descender del cielo. That descends from heaven. Apocalipsis capítulo 21, verso 9. Revelations 21:9. Dice muy claro. Verso 9 dice, vino entonces había uno de los 7 ángeles And then came unto me one of the 7 angels que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. that had the 7 vials and full of the 7 last plagues, Y habló conmigo diciendo, ven acá, and talked with me, saying, Come, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. I will show you the bride, the Lamb's wife. Si ve que ya le dice la esposa, la desposada, ya pasaron las bodas del Cordero aquí. You see, it's already talking about the Lamb's wife. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, and showed me the great city, the holy Jerusalem, que descendía del cielo. that descended out of heaven. Y aunque from usted no God. lo crea, porque usted no estudia la palabra de Dios, And even though you may not believe it, because you may not study the Word of God, la nueva Jerusalén va a descender del cielo aquí en la tierra y se va a posar en Israel. the New Jerusalem is going to descend from the heavens, and it's going to land in Israel. Y nosotros vendremos con el Señor Jesús And we will come with the Lord God, Jesus, y estaremos en el milenio con Él aquí. and we will be here in the millennium. Por eso dice que de día y de noche le estarán en su templo adorando That's why it says that day and night they will be worshiping y sirviendo. and serving Him. Dice, voy a leer el verso 15 otra vez, dice, por esto están delante del trono de Dios. Therefore, they are before the throne of God, Apocalipsis 7:15. Y le sirven de día y de noche en su templo. and serve Him day and night in His temple. Y el que está sentado sobre el trono And He that sits in the throne extenderá su tabernáculo shall dwell among them. sobre ellos. Amen. Para que usted lo comprenda mejor, lo voy a invitar a que vaya al libro de Ezequiel, por favor, al So final. you can understand it better, I'm going to invite you to go to the book of Ezekiel at the end. Capítulo 48. Ezekiel 48. Para que usted note que cuando distribuyan los lugares en el templo, So you can see that whenever they distribute the places in the temple, en la Nueva in the Jerusalén, New Jerusalem, y no estoy hablando del tercer templo que van a construir los hombres, and I'm not talking about the third temple that they're going to construct, or porque men will, en ese lugar se cree que va a entrar el ser de iniquidad. because in that place it's thought that the man of iniquity is the one that's going to Y la palabra de Dios dice que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. And the word of the Lord says that the Lord does not sit or stand in any temple that is made out of human hands. Por eso descenderá del cielo la Nueva That's why the New Jerusalén, Jerusalem will descend from heaven, donde está el templo de Dios, where the temple of the Lord is, el verdadero, the true, el celestial. the celestial. Y allá hay lugar And there is place para los que nos vayamos en las bodas del Cordero, para su esposa. for the ones that, for us, are going to be leaving. Cuando usted se lee la repartición o la ubicación, When you read the place, el tabernáculo dice que lo extendieron it says that the tabernacle was extended para recibir a la multitud.
Glory to God. Se lavaron sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. Porque volveremos a la tierra con Él Because we will come para back el to milenio, earth for the millennium. cuando comienza el milenio. When the millennium starts. Cuando Él establezca su trono y su reino When he establishes his throne and his kingdom por medio del Señor Jesucristo en la tierra. through Jesus Christ here on earth. Dice la Escritura, The scripture says, voy a leerlo porque es importante este verso 15 otra vez. Dice, I'm gonna read it. por eso It's very están important. delante del trono de Dios therefore they are before the throne of God y le sirven día y noche en su templo. and serve him day and night in the temple. Y el que está sentado sobre el trono And he that sits on Este- that throne extenderá su tabernáculo sobre ellos. shall dwell among them. Y para que usted lo comprenda mejor, váyase al libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y empiece a estudiar lo que era el tabernáculo de reunión. Go to the book of Exodus, Leviticus, and Numbers, and you can start studying what the tabernacle of reunion was. Y usted se va a sorprender, todo lo que se hizo fue cumplimiento en Cristo And you're going to be surprised. Everything that was done, it was a compliance of Christ, y en su palabra. not his word. Verso 16. Verse 16. Mire esta hermosura de promesa. Look at this beautiful promise. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, They will hunger no more, y el sol no caerá más sobre ellos, nor the sun will fall on them, ni calor alguno, nor the heat. porque el Cordero que está en medio del trono, For the Lamb, which is in the middle of the throne, si ve que hay alguien sentado en el trono y el Cordero está en medio, Ah, sí, es cierto. Ahí está. y Apocalipsis 5:13 dice que la adoración es al que está sentado en el trono y al Cordero. And in Revelations 5:13, it says that he that is sitting in the throne and to the Lamb. No dice que la adoración es al Cordero que está sentado en el trono. It doesn't say that it's to the Lamb that is sitting in the throne. Y la gente por no estudiar, por no leer correctamente, lo confunden con Dios. And people that do not read correctly, Confunden a they are Yahweh con confused. Cristo. They are confused and they think that Yahweh is Christ. Confunden al Padre con el Hijo. And they say it's the same. Y resulta que el Hijo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. As a result, the Son is the King of Kings and Lord of Lords. Y dice muy claro, Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. And Daniel, Capítulo 7, verso Daniel 13 y 7. 14. Daniel 7, 13 and 14, Que el anciano de días that the Ancient of Days le dio al Cordero de Dios, gave the Lamb of the Lord, que es aquel que tiene semejanza de hijo de hombre, that is he that has the same image of a man, dominio, domain, poder, power, autoridad, authority eternamente. for eternity. Y en Apocalipsis lo ratifica. And in Capítulo 5, Revelations 5, it clarifies it, verso 6 dice que el Cordero de Dios se acercó al trono del anciano de días that the Lamb of the Lord got close to where the Ancient of Days was. y fue el que tomó el rollo con los 7 sellos. And he's the one that took that scroll with the 7 seals. Por eso le rindieron honor y gloria, That's why they honored him honor and glory. porque es el Cordero inmolado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Because he is the one that shed his blood for you and for me. Dice la palabra de Dios, porque el Cordero que está en medio del trono, The word says that, estamos en el 17, 17. For the Lamb which is in the middle of the throne los pastoreará shall feed them y los guiará and shall lead them a fuentes de agua de vida. unto living fountains of water. Mire que no dice el Cordero, dice, y Dios, It doesn't say the Lamb. It que es says, el Padre Celestial, enjugará and God toda lágrima shall wipe away en los ojos all tears de ellos. from their eyes. Amen. Quiero invitarlo I want to invite you a que, como hablamos de la tribu de Efraín, that since we spoke about the tribe of Ephraim, vayamos un momentico a Génesis 48, that we'll go to the book of Genesis, donde 48, aparece la referencia del comienzo de Efraín.
where the appearance starts of Ephraim. Génesis 48, Genesis 48, del 1 al 4. from 1 to 4. Génesis capítulo 48, del verso 1 al 4. 48 from 1 to 4. Dice la palabra de Dios así. Sucedió después de estas cosas And it came to pass after these things que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, Jacob. that one told Joseph, behold, the father is sick, thy father is sick. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, And he took his two sons, Manasseh and Ephraim, y se hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tus hijos, tu hijo José viene a ti. and one told Jacob, and said, behold, my son Joseph comes unto thee. Entonces se esforzó Israel o Jacob, acuérdense que el Señor le cambió el nombre, So Israel strengthened y se sentó sobre la cama, himself, and he sat upon the bed. y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. And Jacob said unto Joseph, God Almighty appeared unto me at light and the land of Canaan, Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. and blessed me. And he said unto me, behold, I will take thee fruitful and multiply thee, Y te pondré por estirpe de naciones. and I will make of thee a multitude of nations, Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. and will give this land to thy seed after thee for the everlasting possessions. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, And now your two sons, Ephraim and Manasseh, atentos a esto, listen to this, que te nacieron en la tierra de Egipto, that were born in the land of Egypt. nacieron en lo que se denominaba el mundo, en esclavitud. They were born in Egypt, which was denominated as slavery or slave, Porque Egipto simbolizaba el mundo y la esclavitud. because Egypt signified slavery. Y la tribu de Efraín ha sido tomada del mundo entero, estando en la esclavitud religiosa de Satanás. And the tribe of Ephraim has been a slavery, or all of the tribe, or all of the descendants has been Ahora vamos al libro de, in this slavery. de Josué 16, We're going to the book of Josué, libro de Josué capítulo 16, Joshua 16, y vamos a ir al verso 10. and we're going, espérame, déjamelo allá. Josué capítulo 16, verso 10. Oh, 16. Escuche lo siguiente para abreviarle la historia, no leérsela completa, aunque usted lo pueda hacer en su casa. I'm gonna read. Cuando repartieron, tradúceme lo que estoy hablando. Whenever they departed, or whenever they gave, Cuando repartieron a las 12 tribus la tierra, when they gave out the lands to the 12 tribes, la orden era matar a todos los habitantes que habían ahí, que eran los gigantes. the order was to kill all of the inhabitants that were the giants. Pero sucedió que la tribu de Efraín But as a result, the tribe of Ephraim no cumplió con esta orden. did not comply with this order. Habitó en la tierra junto a las naciones paganas que existían. He habitated next to the pagan nations that existed, Y se contaminó. and he got contaminated. Por eso cuando nosotros no miramos con quién nos juntamos, That's why when you don't watch who you're hanging out with, muchos nos podemos contaminar many of us could be contaminated si no permanecemos en la palabra de Dios. if we do not stay in the word of the Lord. Por eso usted conoce muchos amigos y amigas que se han apartado de la palabra de Dios. That's why you know many friends that have departed from the word of the Lord. Y usted encuentra muchos que se han hasta bautizado y están en el mundo. And you have found, or you see many that
have even been baptized, and they have departed from the word of the Lord. Porque tal cual Efraín, que no obedeció la palabra de Dios, se contaminó. Because just like Ephraim that did not obey the word of the Lord, he also got contaminated. Miren lo que pasó en el verso 10, dice, pero no arrojaron al cananeo. Josué 16:10. But they did not, Pero no arrojaron al and cananeo they drove not out the Canaan que habitaba en Geser. that dwelt in Hazor. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín. But the Canaanites dwelled among the Hasta Ephraimites, hoy y fue tributario o esclavo. and they were servant or they were slaves. ¿Y qué ha pasado con toda la humanidad que no ha conocido a Cristo? ¿O antes de conocer a And Cristo? what has happened to all of the humanity before they knew Estaba Christ? habitando en el mundo, They were living in the world, esclavo del mundo slave to the world, y guiado por religiones paganas, and guided by pagan religions por no obedecer la palabra del for not Señor. obeying the word of the Lord. Viene algo muy tremendo, Something tremendous y es que cuando Moisés murió, is when Moses died, él profetizó sobre las tribus he prophesied over the tribes, y dio la orden de ubicación al contorno del tabernáculo de reunión. and he gave the order of each place of the way they were standing in the tabernacle of Y reunion, tanto en la tierra como en el tabernáculo a la tribu de Efraín and on the earth, and also on the tabernacle to the land of Ephraim. le correspondió ubicarse al occidente He had to dwell to the ¿qué es occidente? occidente, o sea, al suroeste. Perdón, no, está oeste y West. al Oeste. west, sí, To al west, oeste. to west. Es oeste Oeste. Ajá. y west. West. Ajá. West. North, O sea, south, east and west. en español es oriente y occidente. O sea, a Efraín le tocó en el west o al occidente del So tabernáculo. he had to be on the west side of the tabernacle. Y en la tierra le tocó al occidente del río Jordán. And on the earth to the west también, ¿verdad? ¿Sí? Of the Jordan River. Y resulta que cuando fueron esparcidos al occidente de la tierra, a las naciones occidentales. So as a result, when they gave the lands, he was given the land to the west as well. Por eso el occidente That's se right. convierte para el pueblo hebreo en los paganos. That's why for the people of the Hebrew people, this part is it converted to the pagan people, Donde están los gentiles, where the Gentiles are, los que el pueblo de Israel denomina perros. where who the people of Israel denominates them or says that we are dogs Animales sucios or dirty dogs que son capaces de comerse hasta su propio vómito. that are capable of even eating their own vomit. Y la multitud And the multitude que va a ser salva después de los 144,000 o junto a los 144,000 that are going to be saved together with 144,000, es el Efraín, it's Ephraim. que the estamos tribe en las of naciones Ephraim. occidentales. That we are in the oriental Somos nations, and we are los huesos secos que estaban en el valle. those dried bones that were in that valley. Quiero invitarlo ahí a Ezequiel 37. I want to invite you to see Ezekiel Vamos al profeta Ezequiel capítulo 37. 37. Es un título famoso, el Valle de los Huesos Secos. It's a very famous title, the Valley of the Dried Bones, De donde muchos falsos profetas where many false prophets o también servidores de Dios pero equivocados por no leer correctamente, are also servants of God, but in the wrong for not
reading correctly, han enseñado una doctrina errónea they have showed or taught y a, a wrong doctrine. y a muchos los han enviado o les han enseñado a profetizar And many have been taught, or they started to sobre sus prophesy hijos, sobre sus finanzas y sobre muchas áreas de la vida over their children and over their finances and over everything or areas in their lives, como en el Valle de los Huesos Secos. like in the valley of the dead or dry bones. Y han hecho reuniones en los templos, And they have done these reunions in the donde del temple, altar les dicen profetiza. where from the altar they are saying, Dile a prophesy, esos huesos secos que son tus hijos que se levanten. tell those dried bones to wake up. Y la gente hace eso And people do that, y están equivocados. and they're wrong, Porque la profecía del Valle de los Huesos Secos because the prophecy of the valley of the dried bones, se refiere exclusivamente it refers to exclusively al pueblo de Israel disperso por las naciones. to the people of Israel that have been scattered through the nations, Al Efraín. to Ephraim. Verso 11 dice, Verse 11 says, Ezequiel 37:11. Ezekiel Y 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, and he said, son of man, todos estos huesos all of these bones, son la casa de Israel. these are the house of Israel. He aquí ellos dicen, No lo hay. 11, verso 11. Then he said unto them, Son of man, these bones are the from He the aquí house of ellos Israel. dicen, Behold, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. they say, our bones are dried and our hope is lost. We are cut off for our parts. Dice el verso 12, por tanto profetiza. Therefore prophesies. Y la profecía va exclusivamente para el Valle de Huesos Secos. El valle es el mundo, And the prophecy goes straight to the world donde fue esparcido el pueblo de Israel. where the people of Israel were scattered. Y el mundo es una sepultura. And the world is a sepulchre. Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros And it says here, therefore I open up our graves. pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Me volví a perder. 12. Therefore prophesy and say unto them, Though says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up out of there. Dice el verso 13, y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Mira lo que dice, pueblo mío. And ye shall know that I am the Lord when I have opened your graves, O my people, and brought you up out of your graves. Verso 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, los sella. ¿No es lo mismo de Apocalipsis 7? Que sella a 12,000 de cada tribu. And I shall put my spirit in you. Isn't it the same that he seals, that he's going to seal each one of those, from those 12,000? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. And I shall put my spirit within you, and ye shall live. Mira lo que dice, y os haré reposar sobre vuestra tierra. I shall place you in your own land, Y sabréis que yo, Yahweh, hablé y lo hice. and ye shall now know that I, Yahweh, have spoken and performed it. Y si ve que 144,000 de 12,000 de cada tribu de Israel y la multitud llegaremos a la nueva Jerusalén a poseer la tierra que es el reposo del Señor. Léase en Ezequiel, por favor, para que lo comprendan. Read it in Ezekiel. It's very clear that it says that the 12 of each one of the tribes, including those
that came out of the Great Tribulation. Vamos al libro de Isaías capítulo 28. Let's go to the book of Isaiah 28. Y miren lo que está sucediendo. Y cualquier parecido con la realidad es porque somos los hijos de Israel. Anything that is similar Isaías 28 to the people of Israel. tiene un título que dice Condenación de Efraín. Isaiah 28. Dice Espérame. Isaías capítulo 28. Isaiah 28. Dice, ay de la corona de soberbia de los ebrios porque eran alcohólicos. Woe to the crown of pride to those drunkards of De Ephraim, Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos de vino. whose glorious beauty is a fading flower, which are on the heads of the fat valleys of that are overcome with wine. Oh my gosh. Ahora sí entiende por qué cuando fueron dispersos a las naciones occidentales, Now you understand why when they were scattered into the oriental nations. voy a decirlo en español, I'm gonna por say it in eso es Spanish. que hay tanto borracho y tanto hombre y mujer que le gusta tomar licor. Porque ellos trajeron esa costumbre. That's why there's so many drunken people that love to drink because they are the ones that brought that from back there. Verso 2 dice, he aquí Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso. Behold, the Lord Yahweh has a mighty one who is strong. Recuerden que strong usted lo lee como Jehová porque es el atributo que le dieron al nombre de él. one. You read it as Jehovah because that's the attribute that they gave him to He his aquí name. que Yahweh tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Which has as a tempest of hail and a destroying storm, as a flood and might waters overflowing shall cast down to the earth. Miren lo que hablaba el profeta Isaías, verso 3 dice, con los pies será pisoteada la corona de la soberbia de los ebrios de Efraín. The crown of pride and drunkards of Ephraim shall be trodden under feet. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Valle fértil. Valle de los huesos secos. Pasó de ser un valle fértil al valle de los huesos secos. Por eso no se entiende. It went from being the valley of the dead bones. Si la profecía es exclusiva para el pueblo de Israel, ¿por qué pastores que ignoran la verdad llevan a la gente a profetizar cosas distintas? Why is it that the pastors that know this take people to prophesy over something different? Utilizando Ezequiel 37, si no se ha dado Ezequiel permiso 37. para eso. If there has not been given a permission for you to do that. ¿Nota por qué están cambiando la verdad de Dios? Do you see why they're changing the word of God? Si nos mandaron profetizar para que Israel viva, If they send us to prophesy for Israel to live, ¿por qué mandan profetizar sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia? why do they send people to prophesy over our children, over our economy, over our lives? Ahora sí entiende lo que es ser falso profeta. Now you understand what it is to be a false prophet? Es tomar una porción de la palabra y leudarla. Is to take a portion of the word and twist it. Verso 5 dice, en aquel día, voy a leerlo en español, dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, a lo que quedó de su pueblo. In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory and for a diadem of beauty unto the residue of his people. ¿Notó la palabra remanente? Remnant.
La misma de Apocalipsis que cuando dice que un pequeño remanente es el que va a ser salvo. The same one where it says that a very small remnant will be saved. Verso 6 dice, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, And the spirit of judgment to him that sits y in por judgment. fuerzas a los que rehacen la batalla en la puerta. And for strength to them that turn the battle to the gates. Y aquí viene algo grave. And there's something, Pero también estos erraron. but they also have erred. Fallaron con el vino y con la sidra. They failed with the wine and with Se entonteció el sacerdote y el profeta falló por la sidra. through wine and through the strong drinking. Fueron trastornados por el vino. They were messed up with the wine. Se aturdieron con la sidra, que es licor. They earned through strong drinking. Erraron en la visión. ¿Sí ve que fallan en la visión? They failed in that vision. Tropezaron con el juicio. They stumble with that judgment. Y por ahí hay una parábola que muchos les fascina predicar sobre el vino nuevo y el vino viejo. And there's a parable that a lot of people love to prophesy or speak about the wine, the old wine and the new wine. Y se les olvida que el Señor dijo que las uvas serán pisadas en el lagar. And they forget that the word says that the grapes will be stepped on in that place, Y echadas al fuego eterno. and they will be casted to the fire, Porque no leen correctamente las parábolas. because they do not read these parables correctly. Resultan enseñando doctrinas erróneas. As a result, they are teaching wrong teachings. Verso 8 dice algo tremendo. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. For all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Verso 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia o tendrá el conocimiento o a quién se le hará entender la doctrina? To whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Them that are weaned from the milk? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. Y dígame si no es verdad, And tell me if that's not true. que los sacerdotes de Efraín que erran en la doctrina, fallan en la The doctrina, priests of Ephraim that are wrong in their doctrine, van a dar un mensaje they're going to give a message. y no tienen ni principio, ni fin, ni orden. They don't have a beginning or end, or there's no order. Pero toman un poquito de un verso de aquí y un poquito de verso de allá. They take a verse from here and a little bit of verse from there. Un poquito del libro aquel y un poquito del libro aquel. A little bit from here of this book and a little bit from that book. No lo digo yo, lo dijo el Señor. I am not saying it, the Lord said it right here. Pero aquí viene algo tremendo, que es cumplimiento para el arrebatamiento. Dice, porque en lenguas de tartamudos And it's something very interesting. It says, for the stammering lips and another tongue dice, y en extraña lengua hablará a este pueblo, will he speak to this a los people, cuales él dijo, to whom he said, este es el reposo, this is the wherewith dar reposo al cansado. you may cause and weary for rest. ¿Sí ve lo que ordenó el Señor? Esa es la verdadera doctrina. And this is the refreshing, La misericordia, el perdón, el ayudar, the mercy, the forgiving, the helping, el amar al prójimo como a sí mismo. the loving your neighbor like yourself. Por eso dice, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio
mas no quisieron oír. That's why it says to give rest to the ones that's weary. Y estamos en un periodo de la historia donde los descendientes de Efraín And we are in a period of history where the descendants of Ephraim tienen sacerdotes y profetas que fallan en la doctrina. have the priests and priests that are wrong in their doctrine, Y el pueblo no quiere oír la verdad. and the people do not want to hear the truth. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y un poquito allá, And those, hasta que vayan y caigan de espaldas y serán quebrantados, enlazados y presos. Así está viviendo la iglesia del Cordero de Dios, que no obedece a la palabra de Dios, sino a los sacerdotes de Efraín. and that's how the people is living nowadays, not obeying, but obeying the priests that are preaching wrong. Y el Señor dijo algo muy claro. And the Lord said something very clear. ¿Y sabe qué está sucediendo? Quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 5. Let's go to the book of John 5. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, We're going to the book of John verso 46. 46. Verso 45 y 46. John 5, 45 and 46. Libro de Juan, capítulo 5. Libro de Juan. Verso 45, verso 46. 5:46. 5:46. Verse 5:46. Escuche esto. Listen to this. El Señor dijo muy claro en Jeremías 8:8 que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. The Lord said it very clear in Jeremiah 8:8 that the scribes have changed the truth with their lying. Y ya leímos que los sacerdotes de Efraín And we already read that the priests of Ephraim, fallaron en la doctrina they were wrong in their doctrine, y llevaron al pueblo and they led the people al pecado to sin y a ser expulsados a las naciones. and to be casted out of the nations. Esos sacerdotes están el día de hoy Those priests are nowadays controlando la mayoría de las iglesias, controlling the majority of the churches dando sus opiniones personales, and giving their personal opinions hablando muy bonito del Mesías, and speaking beautifully of the Messiah, pero no enseñan a obedecer al Mesías. but they're not teaching people to obey the Messiah. Y viene una pregunta tremenda: si en el pasado Dios se quejó de los escribas, And if in the past the Lord was protestó contra los escribas he protested against the scribes por cambiar su verdad, for changing the truth, ¿qué cree que pasa en el Nuevo Testamento? what do you think is happening in the New Testament? Cuando el Papa Damaso I y Constantino escribieron el Nuevo Testamento, When the Pope Damaso I and Constantino wrote the New Testament, y hay porciones donde contradicen a Cristo, there's portions where they are contrary to Christ. y sabemos que Pablo no las escribió, And we know that Paul did not write them, porque si usted averigua el origen o quién escribió las cartas paulinas, because if you investigate the origin or who wrote the letters, usted encontrará que algunas se las atribuyen a Pablo, you will find that some of these letters, they are given them pero que as if they were realmente written by Paul, but se in reality puede establecer we can establish que él no las escribió. that he did not write them. Mire lo que dijo Pablo antes de ir a Juan, Look what Paul said before we go to John. en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. In 2 of Thessalonians 3, Dijo: nadie os engañe en ninguna manera, he says, do not be, don't let no man deceive you. perdón, verso 2 dice, Verse 2 says, sorry. dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, Let ye be not soon shaken in mind
or in our way of thinking. Escuche esto, ni por espíritu, ni por palabra. Neither by spirit, neither by word. Y analice esto que escribió ahí. And analyze this that he wrote. Ni por carta como si fuera nuestra. Nor letter as if it was ours. Porque hay muchas cosas que Pablo no escribió. Because there's many things that Paul did not write. Investigue y verá, pero se las atribuyeron a Pablo. And you investigate and you will see that they gave them to him. Or they said Donde that he wrote contradice al Señor Jesús. where he is being contrary with Jesus Y la palabra de Dios. and the word of God. Por eso la iglesia moderna, That's why the modern church, este Efraín moderno, this modern Ephraim, está desconociendo al Padre Celestial y lo que enseñó el Padre Celestial. is unknowing the celestial Father and what he wrote. Y aún saben que Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. And they know that Christ is the compliance of the law and of the prophets. Investíguelo. Investigate it. Dijo Juan John en el said capítulo 5, verso 46 lo siguiente. in 5:45, Porque si creyeseis a Moisés, le estaba hablando el Señor Jesús al pueblo de Israel. it's God was speaking to the people of Israel. Si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. If you believe in me, no, 5:6 dijiste? 46. Oh, for has ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote for me. ¿Ve? Todo lo que ordenó Cristo hay que obedecerlo. Everything that the Lord wrote. Mateo 7:21, el Cordero de Dios Obey. dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, Matthew 7:21 says, "Not everyone that calls upon my name entrará al reino de los cielos, will enter into the heavens, sino el que hace la voluntad but he that does the will de mi Padre que está en los cielos. of the celestial Father that is in heaven." En el libro de San Juan, capítulo 17, And in the book of John, chapter 17, Cristo dijo algo muy importante, Christ said something very important. y esta es la vida eterna. Uno, Escúchelo, 17:3, y esta es la vida eterna, 17:3, and this is life, eternal life, que te conozcan a ti, that they might know thee, hablando de su Padre, speaking about his Father, el único Dios verdadero, the only true God, y a Jesucristo, and Jesus Christ, a quien has enviado. whom you have sent. Esa es la vida eterna, conocer al Padre. ¿Y cómo lo va a conocer si los sacerdotes de Efraín le dicen que no? That is eternal life, and who you must know. But if the priest of Ephraim is saying for you not to, Entonces, ¿a quién va a obedecer? then who will you obey? Si la vida eterna es conocer al Padre, If the eternal life is to know the Father, ¿va a seguir obedeciendo a hombres are you going to keep on obeying men? o va a adquirir la vida eterna obedeciendo a Cristo? Or are you going to acquire eternal life obeying Isaías the Lord? 43:10 Isaiah 43:10, dice que Él es el testigo fiel it says that he is the true testigo. Se me fue la palabra. Él es el testigo fiel, el testimonio, He is the true testimony para reconciliarnos con el Padre Celestial. to reconciliate us with the celestial Father. Escuche lo que dijo, reconciliarnos. Listen to what it says, for us to reconcile. Y Él solo reconcilia a sus hijos, And he only reconciled his a children. ese Efraín That Ephraim que no le conocía, that did not know him. porque sus padres y antepasados Because his fathers or his ancestors un día profanaron su nombre. one day profaned his name. Se necesita la palabra del Padre Celestial y el testimonio de Cristo. De lo contrario, no vamos a ser salvos. You need the word of the Lord and of the celestial Father. Otherwise, Miren lo que dice en You will not Apocalipsis be 12, saved. verso 17. look what it says in Revelations 12:17. Y habla que Satanás
se llenó de ira contra la mujer y la mujer es el pueblo de Israel. And it speaks that Satan got filled with anger Si usted, lee, against the woman. si usted lee los versos anteriores, léase todo el capítulo 12 de Apocalipsis. If you read all the book Revelations, Dice que como no pudo destruirla, and it says that because it was not able to destroy se her, va a hacer guerra contra el resto, escuche esto, de la descendencia. it goes to go make war with the rest of the descendants. Por eso la Biblia habla de los hijos de su pueblo. That's why the Bible speaks about the children of his people. Dice de ella, miren lo que dice, los que guardan los mandamientos de Dios o Yahweh Those that keep the commandments of the Lord or Yahweh y tienen el testimonio and have de the testimony Jesucristo. of Jesus Christ. Simple. Amen. Entonces los testigos de Jehová se equivocaron So the Jehovah's Witness were wrong porque no ven a la tribu de Efraín ahí. because they don't see the tribe of Ephraim Léase there. Ezequiel capítulo 48 y va a notar algo tremendo. Read Ezekiel 48 and you're going to see something tremendous. Que en la nueva repartición de la tierra no aparece en la tierra Leví ni José. You will find that Levi and Joseph are not in that participation of the lands. Pero los 144,000 de las tribus de Israel que van a ser salvos también, sí aparece Leví y José. But in the ones where the tribes, the 144,000 appear, they do appear. Porque Levi and Joseph. Efraín reemplaza a José y los levitas no tienen heredad porque van a servir en el templo, tal cual como lo establecieron al comienzo. Because, a ver otra vez, because para traducirlo, because the Levites are the ones that are going to participate on the. Los levitas no van a recibir heredad en el milenio. They will not. The Levites will not receive inheritance in the millennium Porque ellos van a servir en el tabernáculo, because en el templo. they're going to serve in the tabernacle, in the temple. Y of the José Lord. ya no aparece, pero aparece Efraín. And Joseph does not appear, but Ephraim appears. Entonces Entramos nosotros. ve por qué Efraín no aparece entre los 144, porque Efraín es la multitud que fue Now you know why mandada al they occidente. don't appear there, because that's the multitude that was sent. Que hemos sido redimidos. Somos pecadores, pero redimidos. And we're sinners, but we have been redeemed. Los hijos del pueblo de Israel. The children of the people of Israel. Averigüe sus apellidos Look up your last names, y vas a ver la verdad. and you will find that you are as well a Hebrew. Por eso Efraín That's es why, la multitud that's why Ephraim is the multitude. que lava sus rapas con la sangre del Cordero Gloria de a Dios. Aleluya. Y Amén. vuelve a restablecerse las 12 tribus y el pueblo de Israel, And the 12 tribes reestablished with the people of Israel. como Dios lo estableció desde el The way comienzo. the Lord established from the very beginning. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este estudio, pero es necesario hablar la verdad. Thank you for being with us. Thank you for being with us in this teaching. But it is necessary to speak the truth. Si usted no conoce los orígenes If you do not know the origins ni el pasado, nor the past, no va a comprender la misión del Cordero de Dios. you will not comprehend the mission of the Lamb of the Lord. Y usted va a caminar como Efraín en teologías humanas, And you're going to walk like Ephraim with these human theologies, con falsos pastores, falsos profetas with false pastors, false prophets que erran en la doctrina. that are wrong in their doctrines. Todo está en la palabra de Dios. Everything is in the word of the Lord. Por eso les invito a que cada vez que alguien les predique o les enseñe, That's why I invite you that at any time that anybody teaches you anything, los lleve a la palabra de teach Dios. you, that they'll take you to the Pero word mirando of el God. contexto But looking
at the context. Y el contexto indica un panorama completo de toda la palabra de Dios. And the context indicates a whole panoramic of the whole word. De lo contrario, usted estará en teologías humanas. On the other hand, you're going to be in human theologies. Y su nombre no estará en el libro de la vida. And your book cannot be or will not be. Ni participará in the de book las of bodas life, del Cordero. nor will you participate. Porque usted conoce más de Cristo, pero no le obedece. Because you know more of Christ, but you do not obey A him. usted le predican ejemplos de parábolas They teach you with parables con opiniones personales, and their personal opinions, pero no lo que la palabra de Dios enseña. but not what the word of the Lord teaches. Llegó la hora It is time de obedecer al Cordero de Dios that you must obey the Lamb of the Lord para ser reconciliados con el Padre Celestial. to be reconciled with the celestial Father. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. We're going to pray. Gracias and por we're going to acompañarnos, gracias por estar ahí. Nos vamos a ver pronto, sigan orando por nosotros. Que siga el Señor mostrando su verdad a través de su palabra. showing us the truth from His Word. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Father God, you that art in Dios de Abraham, Isaac y God Jacob, of Abraham, Isaac, and Jacob, Dios de Israel, God of Israel, Dios de Moisés, God of Moses, Dios de Daniel, God of Daniel, Dios de José, God of Joseph, Dios de Joseph, Ezequiel, God of Ezekiel, Dios de Isaías, of Isaiah, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. God and Father of our Lord Jesus Te Christ. honramos, te alabamos, We honor you and we te worship bendecimos, you. We bless you. glorificamos tu nombre, Glorify your name. te damos la honra y la gloria You porque la honor the Lord mereces. because you deserve it. Tú eres Dios. You are God. Gracias Thank you por toda la for información all the information que has dejado en tu palabra. that you have left in your word. Y gracias por el Espíritu Santo, And thank you for the Holy Spirit, por el Ruach HaKodesh, for Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo, like His name is, el cual nos guía a la verdad which guides y us nos lleva al into- conocimiento de tu palabra and takes us to the knowledge of your y nos word, acerca al camino and gets us closer que to es the Cristo. path, which is Christ. y así llegamos a ti, And that's how we get el to Padre Celestial. the celestial Tu Father. palabra es verdad Your word is true, y ella ha hallado a los hombres mentirosos and your word has found man to be con sus liars teologías with humanas, their human theology, con sus religiones, with their religion, con sus with their doctrinas, doctrines, cuando la verdad está en ti when the truth is in you y en tu palabra. and in your word. Gracias, Hijo de Thank you, Dios, Jesus, porque tú Son nos of God, dijiste que escudriñáramos las Escrituras, because you have told us to seek porque a the nosotros nos scriptures, parecería que en ellas because to us it would seem like in them encontraríamos la vida we eterna, would find eternal life, la verdad, the truth, y esa solamente se adquiere and that you can only acquire con el conocimiento, with the knowledge, el estudio, the study, el respeto the respect, y la and obediencia the a tu palabra. obedience to your word. Gracias, Señor. Thank you, God. Bendice a todo el pueblo de Dios Bless the whole world, the Lord, que estudió con nosotros esta noche that studied today with y a us todo el que va a tonight, estudiar. and all of those that are going to Permite study. que puedan transmitir estos videos Permit for them to be able to porque van a quedar en el Facebook y en transmit YouTube. this videos Y and que muchos share, lleguen a because tu these are verdad, gonna be Señor. on YouTube, and many of this will Tal go vez no lo entiendan al to your comienzo truth. They may not understand at the porque hasta beginning, ahora están entrando en esta verdad, because up until right now they are entering into porque this por años truth. han caminado en teologías humanas Because for years they have walked in donde human cada rato te theologies, dicen Señor, Señor, where often they say Lord, pero Lord. no hacen la voluntad de tu Padre que They está do en los not cielos. do the will of our Father that is in heaven. Buscan el reino de Dios, They look for the kingdom of God, pero no aplican la justicia but do not apply justice in their porque no lives. conocen el verdadero Because they reino. do not know the true kingdom. Conocen una teología humana They know human y una theology doctrina. and a doctrine. Pero llegó la hora, But it Señor, is time, Lord, de hablar la verdad. that we speak the truth. Enséñanos, Show us, guíanos guide us a través de tu palabra, through your word, porque ella da respuesta because the word gives the response a toda inquietud, to all of a toda pregunta. to all word. Pon en el corazón de todos los oyentes Put it in the hearts of all these ese listeners anhelo por conocer la verdad. that wanting to know the Y truth escribe tu palabra, and write your word como lo prometiste, that you promised en nuestros corazones. in our hearts. Gracias, Señor. Bendice su entrada, bendice su salida. Thank you, Jesus. Bless their entrance and their coming out. Mis amados hermanos, My beloved brothers, Dios les bendiga en el The Lord nombre bless you. que sobre todo nombre, In en the el name- nombre del Señor Jesús, In the name- el Cristo, el Mashiach, el Mesías.
En hebreo, algunos le dicen Joshua HaMashiach o Yahshua HaMashiach. And you call him Joshua HaMashiach. Que Dios nos bendiga a todos y su Santo Espíritu May the Lord nos bless dé. us Amén. all. Bendiciones. God bless you.